Entonces, dilo, yo quiero tener y vivir con una fe pura y menos incredulidad. Más fe, menos incredulidad. Hemos venido hablando, es una serie que nos enseña cómo caminar sobre las aguas, cómo salirnos de esa barca y cómo poder hacer cosas sobrenaturales en esta tierra. Y dice que Pedro caminó sobre el agua, pero cuando él caminó sobre el agua también fue criticado, también cometió errores, tuvo dudas. De pronto no lo hizo perfecto porque él empezó a caminar y empezó a ahogarse, ¿cierto? Posiblemente muchas veces pensamos que cuando cometemos errores el Señor está para criticarnos, pero recuerda que Él está para levantarnos, ¿cierto? Él se empezó a hundir y el Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo cuando Él empezó a caminar sobre el agua? El Señor Jesús dice que se asió de Él, o sea, lo tomó de su mano y lo terminó de ayudar, ¿cierto? Para poder seguir su camino. Entonces, miremos lo que dice en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que lo encuentra y que el Señor es galardonador de todos los que lo buscan. Hubo una época de nuestras vidas en donde empezamos a escuchar de Dios, a recibir una instrucción de Dios, y en medio de estar nosotros recibiendo esa instrucción de Dios, empezamos a obedecer y a dar pasos de fe. Pero en medio de dar esos pasos de fe también cometimos muchos errores, también recibimos muchos señalamientos, muchas críticas, pero en medio de eso el Señor estaba con nosotros. Pero sí sabías que el Señor le interesa más que nosotros demos pasos de obediencia y no le interesa más eso que nuestros propios resultados. Nosotros siempre estamos queriendo buenos resultados, cosas muy grandes, cosas llamativas, cosas que le callen la boca a los demás. ¿A quién no le gusta eso? A todos nos gusta eso y queremos que los demás vean eso que ya Dios hizo en nuestras vidas. Pero tenemos que empezar a dar esos pequeños pasos de fe. Entonces, mira, muchas veces nos equivocamos, ¿cierto? Así como hizo Pedro saliendo de la barca, empezó a hundirse porque él colocó su mirada en las circunstancias. Él empezó a hundirse porque quitó su mirada del Señor Jesucristo, y nosotros también hemos cometido ese tipo de errores. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros demos esos pequeños pasos de fe. O sea, eso resalta más que una gran resultado, digamos, de cosas gigantes o de cosas impresionantes que nosotros en esta tierra queremos ver. Pero para el Señor es mucho más valioso esos pequeños pasos que nosotros damos obedeciéndole al Señor. Amén. Recuerda que el Señor es amoroso y que Él cuida de nosotros. Y Él es más amoroso de lo que nosotros imaginamos. Él es más paciente de lo que nosotros imaginamos. Y Él quiere todo el tiempo, está con su mano extendida para ayudarnos. Pero algo de lo que quiero resaltar en esta noche y que Dios me puso a hablarles es que recuerda que a Él le agrada tu fe. No de pronto grandes cosas que nosotros podamos hacer con nuestras propias habilidades, y fue algo de lo que Mariú, Dios le colocó a hablarnos ahí en medio de la adoración. No es tanto las cosas que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas, sino lo que realmente Él nos está llamando a hacer. Amén. Él nos está llamando, y algo de lo que Él nos llama a hacer es a servirle al Señor. Y Él no está esperando que ya nosotros seamos, de pronto tengamos mucha edad para servirle. Él quiere que le empecemos a servir desde ya, desde una mucho mejor, de entre más temprano, pues muchísimo mejor. Pero también Él nos llama a que guardemos nuestro corazón en medio de lo que estemos haciendo para Él. Porque si nosotros nos ponemos a colocar, así como hizo Pedro, de colocar su mirada en las circunstancias, si nosotros ponemos la mirada en las personas, podemos de pronto desviarnos nosotros y no terminamos haciendo el propósito del Señor en esta tierra como Él quiere que nosotros lo hagamos. Amén.
Mira, Pedro hizo algo impresionante, algo que ninguna persona ha hecho, que solamente el Señor Jesús había hecho. Y el Señor, yo creo que estaba muy feliz, ¿cierto?, en ese momento de ver cómo uno de sus discípulos se arriesgó y dio ese paso fuera de la barca y empezó a caminar sobre el agua. El Señor no quiere que nosotros caminemos sobre el agua, que son cosas que a mí me parece de lo más grande que puede haber, que una persona puede hacer, pero sí nos está llamando a obedecer cosas muy sencillas que podemos empezar a hacer, que están en la palabra. Amén. Así que dice aquí un mensaje, dice: levántate y vuelve a intentarlo. Si tú has fallado, el Señor quiere que volvamos a intentarlo. Amén. Y si te caíste 10 veces, el Señor quiere que sigamos levantándonos la 11ª, 12ª y todas las veces que sean necesarias y sigamos intentando. Amén. No importa la edad que tengamos, Él siempre está dándonos oportunidades y Él recuerda que su misericordia no ha terminado. Amén. Y todos los días hay nuevas misericordias, todas las mañanas hay nuevas misericordias para nosotros. Así que el Señor está allí para rescatarnos, para ayudarnos. Jesús está presente, amén. Y mira, unas cosas que tengo en mis apuntes que tengo que leérselos textualmente porque es muy relevante para lo que estamos hablando. Mira, el éxito o el fracaso del reino de Dios no depende de tu éxito o fracaso personal. Amén. Entonces, muchas veces nos creemos, volvemos a repetirlo, el éxito o el fracaso del reino de Dios no depende de tu éxito o fracaso personal. O sea, no depende de lo que yo supuestamente, algunos de nosotros pensarán que ya son exitosos, de pronto algunos no, pero de eso no depende en el reino de Dios mi éxito o mi fracaso. Mira, si tú fallas poniendo tu fe en Dios, aún así eres exitoso. Amén. Estamos haciendo cosas que le estamos creyendo a Dios, que creemos que Dios nos ha llevado a hacerlo. Pero si de pronto vemos que en lo natural no estamos viendo la respuesta, delante de Dios estamos siendo exitosos. Amén. Así que lo hemos intentado. Tú saliste de la barca y caminaste sobre el agua y eso es lo que quiere el Señor. No por el hecho de que se supone que si Pedro salió de la barca y caminó perfectamente fue exitoso, pero como empezó a hundirse parecía que no hubiera tenido el éxito, pero él fue exitoso porque dio ese paso de fe. Amén. Y eso es como parte de esta explicación. Dice, si lo estás haciendo en tu propio atrevimiento porque no estás sirviendo a Dios, su manera de hacer las cosas y su tiempo, eso es una situación diferente. ¿A qué se refiere esto? Es diferente cuando no me estoy apoyando en el Señor, cuando lo estoy haciendo de la manera como yo pienso. Definitivamente algunas personas lo hacen de esa manera y supuestamente están teniendo éxito, pero delante de Dios eso no es un éxito. Amén. Pero si lo estás haciendo con un corazón puro y verdaderamente puedes decir: Padre, estoy haciendo esto porque creo con todo mi corazón que eres tú el que me está guiando a tomar un paso de fe, a que confíe en ti, a que me salga de esta barca y me encamine en esta dirección, entonces lo hacemos. Amén. Si fracasas, en realidad no fracasarás, será exitoso ante los ojos de Dios. Cada cosa que hagamos en fe delante de los ojos de Él son exitosas. Amén. Al Señor a nosotros nos habla en un principio de venirnos a Cúcuta y fueron muchos años donde delante de los ojos de toda la humanidad era un fracaso, ¿sí? Pero para el Señor éramos exitosos porque estábamos haciéndolo, porque le estábamos obedeciendo a Él. Amén. Así que si tú ya tienes un año de pronto obedeciendo al Señor, sirviéndole al Señor, tú eres exitoso. Amén. Eres una persona exitosa y queremos ser siempre personas exitosas. Mira, el Señor está más satisfecho con la fe que con el éxito.
Dios, eso todo está bueno. Él está más satisfecho con la fe de nosotros. Mira, si de alguna manera pudieras lograr el éxito sin confiar en Dios, entonces habrás fracasado. Podrías tener dinero, prestigio, honor, reconocimiento, bienes materiales e influencia, pero si tú verdaderamente no confiaste en Dios ni diste un paso para hacer lo que Él te pidió, entonces fracasaste. Aleluya. Quizás tienes una imagen de éxito ante los hombres, pero Dios te mirará y dirá: fallaste en hacer lo que te pedí. Yo no quiero que el Señor me diga: fallaste en lo que te pedí. Qué bueno que Él nos pueda decir: buen siervo, fiel, ¿cierto? Has sido fiel en lo poco y Él nos va a poner en lo mucho. ¿Cuántos amenes? Aleluya, buenísimo. Mira, habrá personas que aparentemente no lograron mucho según la opinión del mundo. No tuvieron muchas cosas, pero confiaron en Dios. Pusieron su fe en Él e hicieron lo que Él les pidió. Ellos son llamados fieles. Ellos son llamados buenos siervos. Mira, Dios nunca juzga la fidelidad solo por los resultados. Más bien toma en cuenta si estaba siguiendo su guianza o no estaba siguiendo su guianza. Dios mío, esto está muy clave. Amén. Nosotros nos apresuramos a hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero realmente es lo que Él nos está guiando. ¿Y será que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Es bueno escuchar al Señor, amén. Es bueno detenernos y decirle: Señor, ¿realmente tú qué quieres que haga? Amén. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en esta tierra? Y si de pronto fallamos, por lo menos aprendimos algo y Jesús nos levanta, así como hizo con Pedro. Miremos lo que dice Mateo 14:30. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que distrajo a Pedro de su mirada hacia Jesús? Fue el viento, fue algo natural, ¿cierto? Fueron cosas de lo externo, pero realmente esto no es como tan relevante. Lo relevante fue que él no estuvo tan atento y pendiente de Jesús, amén, de su mirada, de ir hacia Él, de caminar hacia Él. Y mira lo que dice en Hebreos 12:2, y dile: Señor, yo quiero que esto sea revelado a mi corazón y te pido que yo me mantenga haciéndolo. Y dice: manteniendo sus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, ¿cierto? Colocando siempre mi mirada en Jesús. Siempre recuerdo un testimonio de un hombre que hacía parte de una iglesia así como nosotros. Dice que a este hombre le ofrecieron un trabajo en otra ciudad en donde se ganaba muchísimo más dinero, y él pide un consejo a su pastor y el pastor le dice: bueno, yo realmente escogería el lugar en donde yo estoy creciendo espiritualmente. Yo no me cambiaría de ciudad solo por un sueldo. Y este hombre obedeció y se quedó en ese lugar. Yo creo que él fue fiel en lo poco, ¿cierto? Y el Señor es el que nos promueve, Él es el que nos lleva a nuevos lugares, a mejores posiciones. Así que Pedro pudo comprobar que podía caminar sobre el agua y él pudo desafiar todas esas leyes naturales. Caminó por fe. Nosotros podemos desafiar muchas cosas que estamos enfrentando en esta tierra. Miremos lo que dice el siguiente versículo. Dice Mateo 14:31, dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos que estar muy atentos en todas estas situaciones cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la Biblia.
¿Cuáles son las expresiones del Señor Jesús y cuáles son las preguntas que Él hace o las respuestas que le da a las personas? Mira lo que le dice, en medio de esa situación le dice, hombre de poca fe, le dice a Pedro. Pero no le estaba diciendo a Pedro que no tenía fe, le estaba diciendo que sí tenía fe. Pero le dice, hay una pregunta ahí que le dice, ¿por qué dudaste? Yo creo que es lo que más resalta el Señor Jesús en medio de esta situación. Le dice, ¿por qué dudaste? Resulta que el Señor nos ha entregado, cuando vino a nuestras vidas, vino a cada uno de nosotros un paquete completo y es un paquete de fe. Y no necesitamos una fe gigante, necesitamos una pequeña porción de fe en cada uno de nosotros, pero lo que no podemos permitir, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro? La duda, amén. No podemos permitir la duda dentro de nosotros o en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos permitir la duda? La duda empieza con un pequeño pensamiento, ¿sí? Que te empieza a hablar, que te dice que no puedes, que te dice que te están mirando mal, que te dice, que te hace escuchar cosas incorrectas, que te hace pensar cosas incorrectas de los demás, que te habla cuando quieres emprender un proyecto, que te dice cosas negativas en tu interior. Pero qué bueno que nosotros rápidamente cortemos con eso. Nosotros mismos tenemos que hablarnos y decirnos, bueno, ya no más, ¿sí? No permitas eso que está viniendo. Muchas veces vienen pensamientos en contra de otras personas, vienen pensamientos en contra de nosotros mismos. Y mira, muchos cristianos están ocupados tratando de fortalecer su fe, de tratar de producir muchísima fe, pero realmente algo que nosotros tenemos que trabajar es no permitir que esa duda crezca, ¿sí? Mira, hay algo clave para la vida cristiana y no es una gran fe, sino más bien poca incredulidad. Si estás anotando, si estás allí con apuntes, una clave para la vida cristiana no es una gran fe, sino poca incredulidad. Menos incredulidad en cada uno de nosotros. Y mira lo que hizo el Señor Jesús cuando sube a ese monte con 3 de sus discípulos. Y resulta que Él estaba en el monte con sus discípulos y quedaron los demás discípulos allí como en el pueblo. Y se le acerca un endemoniado, un hombre con su hijo endemoniado, y le pide a estos discípulos que por favor oren por él. Y miremos allí lo que dice en Mateo 17, del 14 al 17. Dice, cuando llegaron Jesús y los 3 discípulos que estaban de regreso con él al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos. Y miren lo que sucedió, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Tremendo, acá estaba sucediendo algo muy tremendo y resulta que ya el Señor Jesús les había impartido, les había entregado a ellos, los había empoderado y les había dicho, ustedes tienen poder y autoridad sobre los demonios. ¿Sí? Ustedes saben y cada uno de nosotros recuerda que el Señor también a nosotros ya nos entregó eso, amén. Tenemos autoridad y poder, no solamente los pastores, sino todos los creyentes, todos los hijos de Dios tenemos autoridad y poder sobre todos los demonios y sobre todas las autoridades o todas las situaciones demoníacas en esta tierra, ¿sí? Todo lo que pueda suceder espiritualmente nosotros tenemos autoridad sobre eso. Pero el Señor Jesús estaba queriendo decir, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? O sea, yo no me voy a poder ir. Y Él sabía que tenía que irse y dice, ¿cómo voy a hacer si ustedes no van a ejercer lo que yo ya les entregué? Y eso es parte muy, muy grande e importante de lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra. Y el Señor nos llamó a que nosotros lo ejerciéramos, amén. A que no estemos y que no nos suceda como pasó con los discípulos, que no pudieron hacer nada. Y el Señor resaltó algo aquí, dice generación incrédula.
Miren que no les habló que ellos no tenían fe. El Señor sabía que ellos tenían fe porque los discípulos, yo estoy segura que ellos fueron y dijeron, nosotros lo vamos a hacer y estamos seguros de que lo vamos a hacer. Pero resulta que en algún momento una pequeña duda en su mente no permitió que este niño se sanara. No fue la fe la que les impidió, fue esa incredulidad que había o ese temor que había en su interior, el que no permitió que este niño fuera sanado. Y por eso el Señor les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con usted? Dice, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Y ¿qué es lo que nos sucede muchas veces a nosotros? Nos enfrentamos a retos, a situaciones, pero vienen esa pequeña situación, esa pequeña palabra, ese pensamiento que muchas veces nosotros lo hacemos gigante y no avanzamos. Aleluya. Dios mío, tremendo. Mira, hoy la iglesia no se siente responsable de cubrir las necesidades de esta sociedad. Impresionante, el Señor nos entregó la responsabilidad a nosotros, ¿sí? Muchas veces se nos acerca gente con problemas mentales y nosotros, pues para facilidad de nosotros, los mandamos para el psiquiatra o para el psicólogo. Pero la solución está en nosotros. Dilo, la solución está dentro de mí. ¿Y cómo sale y cómo la podemos entregar? Hablando, amén, accionando. También vienen enfermos y les damos una pastilla, los mandamos al médico y nos hemos venido como acostumbrando a hacer eso. También viene gente con problemas económicos, los mandamos al banco, los mandamos a que busquen otro tipo de solución. Mucha gente me escribe y me pide ayuda económica. De inmediato yo como que, ay Dios mío, respiro profundo. Pero después recuerdo que en mí hay poder y yo digo, pues el poder está en que yo les dé esa palabra. No puedo darles el dinero, pero les puedo dar una palabra. Y sí, si es por WhatsApp, les mando una palabra que los levante, que los ayude en su fe, para que puedan recibir esa respuesta de lo que están necesitando. Amén. Porque muchas veces queremos pues solucionar con algo que tenemos en las manos inmediatamente, pero realmente la respuesta la tenemos en nuestro interior. Amén. Miremos en Mateo 17 los otros versículos, el 18 y 19. Mateo 17, 18 y 19 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Claramente el Señor les dice por esa incredulidad. Miremos lo que dice allí en el versículo 20, dice: Jesús les dijo, Mateo 17, 20, ¿por vuestra qué? Incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta versión que les leo, ahí dice por vuestra poca fe, pero realmente esa traducción no es la correcta, sino por vuestra incredulidad. Es la traducción RBA. Dice por vuestra incredulidad. Y mira lo que dice: porque de cierto te digo que si tuvieres fe, una fe gigante, ¿vas a poder hacerlo todo? El Señor nos está hablando de una fe muy, muy, pero demasiado pequeña que casi ni se ve. Necesitamos casi lupa para ver ese tamaño de fe que necesitamos nosotros. Entonces, solo con una pequeña cantidad o una pequeña fe en cada uno de nosotros vamos a hacer que una montaña se mueva. Amén. Pero algo que resalta el Señor y dice: por vuestra incredulidad. Mira que no les dice porque ustedes no creen o porque tienen poca fe, sino por la incredulidad. Nosotros podemos creer, amén, en este tiempo, y vamos a disminuir y vamos a rendir, y no puede haber ningún tipo de incredulidad en cada uno de nosotros.
Amén. Miremos lo que dice Marcos 9, del 20 al 21, dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros para ayudarnos. Miren, hay algo acá tremendo y dice: si puedes hacer algo. ¿Qué estaba sucediendo acá con el papá? ¿Ustedes qué creen? Cuando el papá se acercó al Señor Jesús, el papá de este niño, ¿tenía fe o no tenía fe? Tenía fe, porque para ir a Jesús es porque él estaba creyendo que Jesús podía hacer algo. Si no, pues él no va a Jesús, ¿sí? Si vamos a Jesús es porque tenemos fe, amén. Una fe pequeña, pero le estaba sucediendo algo en ese momento a este hombre, y él se estaba debilitando, ya estaba desesperado, ya estaba dudando. ¿Quién sabe que después de un tiempo, de una situación, la persona empieza a debilitarse, de pronto empieza a sentir mucha duda, mucho temor, ¿cierto? Pero la pregunta que le sale de este hombre, le dice: si puedes hacer algo, le estaba diciéndolo con duda, pero también estaba colocando toda la responsabilidad en Jesús. Si puedes hacer algo tú, bueno, o sea, yo no tengo nada que ver acá, le dijo el hombre. Todo. ¿Y cuántas personas no le ponen toda la responsabilidad al Señor Jesús? Mira, nosotros no podemos ser personas pasivas. Si somos personas pasivas, cuando somos pasivos es cuando nunca accionamos con la fe que tenemos en el corazón. Si yo tengo la palabra, tengo que hablarla, tengo que declararla, tengo que creerle al Señor, tenemos que hacer cosas, ¿sí? Pero si solamente decimos: sí, Señor, hoy recibí la palabra de salirme de la barca, qué chévere, y nos vamos y no volvemos a hacer nada con esa palabra, eso es ser pasivos. Y no sucede nada, y prácticamente le estamos diciendo al Señor: si tú puedes hacer algo, si no, pues sí. Pero toda la responsabilidad se la estaba entregando este hombre al Señor. Y mira lo que sucede muchas veces con las personas que llevan una situación así como este hombre. Pero primero leamos Marcos 9:23. Marcos 9:23 dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿cierto? Pero cuando una persona está con esa expectativa y ya lleva un tiempo un poco débil, mira lo que dice en Proverbios 13:12, dice: esperanza que se demora enferma el corazón. No podemos permitir que nuestro corazón se enferme o se debilite, ¿sí? Por estar esperando algo que estamos necesitando. Entonces, pero mira que el Señor voltea toda esta responsabilidad, y lo que le contesta a este hombre en ese versículo 23 dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí la responsabilidad, ¿de quién es? De nosotros. Amén. Aleluya. La responsabilidad es de nosotros. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe requiere una acción, declarar, ¿cierto? La principal de las acciones yo creo que es estar declarando la palabra a nuestro favor, ¿cierto? A favor de las personas que nosotros, por las que queremos orar en lenguas, orar la palabra, declararla, creer, soñar, no declarar lo contrario. Hay acciones, ¿sí? Hay acciones que tenemos que hacer. Y mira lo que dice el siguiente versículo de Mateo 9:24, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Qué hizo este hombre? Creo, ayuda a mi incredulidad. Buenísimo. Él tuvo una acción y dijo: creo. Así que él accionó y creyó y recibió su milagro. Este hombre prácticamente dijo: tengo fe, pero también reconozco que hay incredulidad. Así que dentro de nosotros hay la fe, pero también puede haber incredulidad. Y le decimos: Señor, creemos,
Y creemos también que tú nos ayudas con cualquier tipo de incredulidad y eso se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús. Y miremos lo que sucedió también con la hija de Jairo. Miremos lo que dice en Marcos 5 del 35 al 36. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esto afirma, esto está confirmando que nosotros somos los que creemos, amén. El Señor ya hizo todo, el Señor ya te dio la sanidad, el Señor ya hizo provisión de dinero, el Señor ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Nosotros solamente creemos y recibimos, amén. Nosotros creemos y recibimos. Y mira lo que dice este Marcos 11:23 que me parece genial. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, hay una acción, hay algo que nosotros hablamos. Nosotros le hablamos a ese monte, ¿cierto? Cualquiera que le hable a ese monte, quítate y échate en el mar. Entonces tú le hablas a la enfermedad, quítate y te echas en el mar, amén. Tú le hablas a esa situación económica, tú le hablas a esa situación en tu mente, tú le hablas a esa escasez también que hay en la mente. En estos días que hablaba y yo les comentaba y no sé si oramos o cómo fue, que yo les decía que el Señor era mi pastor y que nada nos faltaba. Siempre venían a mi mente, no me falta la ropa, no me falta el vestido, no me falta la casa, no me falta el techo, no me falta el alimento espiritual. Pero algo impresionante que Dios me empezó a colocar en mi interior, no me falta creatividad, amén. No me faltan nuevas ideas, no me falta visión, no me faltan sueños. Son muchas cosas más las que no nos faltan en Cristo Jesús y que tenemos, que el Señor va a venir ampliando este listado, amén. Y tiene que ser muchísimo más grande para nuestras vidas. Es extenso, amén. Aleluya. Y mira, muchos de los cristianos no tienen en cuenta el efecto negativo de la incredulidad en sus vidas. Permiten muchas veces el temor, la duda, la consienten y no tratan con esa situación. Tenemos que tratar con esa situación. De pronto buscamos acrecentar más la fe, la acrecentamos, pero no revisamos esa parte de incredulidad que tenemos que mirar. Miren las respuestas del Señor Jesús, dijo, fue su incredulidad. No dijo, tu fe te estuvo fallando, dijo, fue tu incredulidad. Y mira que Él dijo a sus discípulos, si tú crees y no dudas, les dijo, cree solamente. Y mira la respuesta que le dijo este muchacho, creo, ayúdame a mi incredulidad. Entonces la incredulidad es una fuerza negativa que hace contrapeso a nuestra fe. Entonces hay un ejemplo, si tú colocas un caballo que tiene mucha fuerza y le colocas un peso, algo estable o estático, y él tiene que hacer fuerza para mover eso, el caballo no va a poder mover eso. Pero si tú colocas dos caballos con el mismo nivel de fuerza y los colocas que cada uno de ellos empiece a empujar en contra, ¿sí? El uno del otro, nunca va a suceder nada, ninguno va a poder tirar para ninguno de los dos lados. O sea que va a haber un resultado matemático que va a ser cero, no va a haber movimiento ni sumando ni restando. Así sucede con la incredulidad. Nosotros tenemos un porcentaje o un nivel de fe, pero si hay incredulidad no está permitiendo que esa fe avance. Amén. La incredulidad está deteniendo que esa fe dé resultado en nuestras vidas. Entonces Jesús les dijo, el problema es la incredulidad, la cual neutraliza y contrarresta tu fe. Así que solamente necesitamos fe como un grano de mostaza. Amén. Solo necesitamos esa cantidad de fe y es muy pequeña y nosotros somos gigantes en el Señor. Y yo creo que es una muy buena palabra para que nosotros empecemos a trabajar. Simplemente pensemos
que muchas veces experimentamos temor, ¿cierto? Preocupación, estrés, problemas emocionales, depresión, pero vamos a trabajar en esto y vamos a avanzar en lo que el Señor nos está hablando. Mira, dice, si tienes fe como un grano de mostaza, eso es totalmente suficiente para mover una montaña, para mover todo tipo de montañas que hayan. Yo creo que las montañas más grandes en nosotros están en la mente y son las que tenemos que mover a través de esta fe tan maravillosa que dice que es pequeña, pero yo creo que es muy grande en cada uno de nosotros. Amén. Solo necesitas esa fe que no esté diluida, ni neutralizada, ni contrarrestada. O sea, que no haya nada que esté haciendo, que esté haciendo contrapeso a nuestra fe. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie.